¿ya? Bien, señoritas, sí, todas son mujeres. Bienvenidas a nuestra tercera sesión de trabajo. El día de hoy vamos a seguir viendo lo que es la investigación y cómo todos esos procesos han ido mejorando, o quizás también nosotros nos hemos ido adaptando a esos cambios que en verdad son tan necesarios dentro del contexto actual en el que vivimos, ¿no? Cada vez que nosotros hablamos de investigación, yo siempre me hago las siguientes preguntas. Así como nosotros hoy en día analizamos esa situación tecnológica, la vemos quizá como un gran aliado en el tema de mejoras, tanto de trabajo, en mejoras académicas, sociales. Yo creo que también, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros papás, en algún momento han sentido también lo que nosotros actualmente estamos viviendo, ¿no? ¿Se imaginan ustedes cuando apareció, llegó por primera vez el teléfono? Habrá sido pues un instrumento único en ese momento, ¿no? ¿No? Luego de que no te podías comunicar de manera directa, de pronto aparece un aparato que, wow, tiene esa función. Entonces, ha debido de ser también, jóvenes, un momento muy singular, ¿no? Para las generaciones pasadas, en verdad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de una u otra forma, pues había algún tipo de adelanto, ¿no? Había algún tipo de mejora, y ello siempre ha traído cambios. Entonces, de hecho, que toda la tecnología, de una u otra, o de la manera en que existe, siempre creo yo va a generar para toda la población algún cambio. Bien, entonces vamos a empezar con la sesión del día de hoy, que voy a ir, por cierto, conversando con ustedes para analizar este punto. Hoy vamos a hablar en sí de lo que es nuestra unidad didáctica. El tema es la investigación tecnológica. Ya hemos hablado de técnica, abordamos la tecnología y hoy vamos a conocer qué es la investigación tecnológica. Bien, entonces ahí está claramente investigación tecnológica y vamos a conocerla, por qué es importante esta investigación y qué tipo de investigación tecnológica existe. Bien, entonces, jóvenes, vamos primero a abordar un punto importante, ¿no? Cuando nosotros hemos ido viendo los temas de técnica, les dije también de que el hombre en esas ganas de querer avanzar, de querer de repente encontrarse, de querer centrar su mundo eh, en, en la manera como él lo vivía, empezó también a plantearse preguntas que gracias, de hecho, a esa inventiva, como siempre les he dicho, esa capacidad que nosotros poseemos, ha sido posible, pues, que el hombre empiece a descubrir cosas nuevas, empiece a buscar respuestas, y de esta manera se va a estructurar la ciencia, ¿ya? Nosotros decimos si eso es ciencia o no es ciencia, o es un conocimiento científico. Pero ¿por qué diremos que es un conocimiento científico? ¿Alguien tiene idea por qué un determinado concepto, o de repente se esboza algo, se dice algo, se enuncia algo y decimos es ciencia? ¿Qué es lo que tiene que tener para que haya ciencia? A ver, ¿quién me ayuda? A ver, Marcia Sicha. ¿Qué crees tú, Marcia? Miss, la tecnología. ¿Por lo que, hija? La tecnología. No, bien, pero yo pregunto, hija, mi pregunta es, ¿por qué podemos decir este conocimiento sí es científico y este conocimiento no? Aún no podemos decir si es científico. ¿Por qué razón? Porque no todo lo que se diga necesariamente es ciencia. ¿Por qué? A ver, ¿quién me ayuda? Fabiola Sánchez. Sánchez Franco, Fabiola Elizabeth. ¿Dónde está Fabiola? Presente, Miss. Hola, hija. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir esto sí es ciencia, esto no es ciencia? Esto carece de ciencia, esto sí tiene ciencia. ¿Por qué razón? Porque en una parte la tecnología avanza y en el otro no. Ya, a ver, estamos hablando básicamente de ciencia. Miren, si yo te dijera a ti, o si yo le dijera a ustedes, el día que yo me muera,
como me he portado tan bien, Diosito me está esperando allá en el otro mundo y para vivir con Él en un lugar muy bonito, donde no hay sufrimiento, donde no hay pena. Y si yo te dijera, pucha, me porté muy mal, en la otra esquina está el diablo con su trincha esperándome para cocinarme, ¿será ciencia? ¿Qué creen ustedes? ¿Es un conocimiento científico? ¿Es una teoría lo que usted está diciendo? Bien, hija, es una teoría. Pero ¿por qué no es ciencia, jóvenes? No es ciencia porque no está comprobado. Lo que hace la diferencia a la ciencia de cualquier otro enunciado, de cualquier otra hipótesis, de cualquier otra teoría, es que no se ha podido verificar. Y efectivamente, ¿no? El hecho de que yo me muera y me vaya al cielo, nadie ha regresado aún y me ha contado cómo es el cielo. Es lo que nosotros inferimos, deducimos, creemos que de esta manera puede ser, ¿ya? Pero básicamente, cuando nosotros hablamos de ciencia, quiere decir es todo aquello que se puede demostrar, que se puede decir sí, sí es verdad, ha sucedido, va a suceder de esta forma, ¿bien? Entonces, ahí dice claramente que es un saber inacabado. De hecho, que está en constante progreso y corrección, sí, sí, la ciencia siempre tiene eso. Hoy se puede decir un conocimiento científico X sobre algo, y de pronto se dice, no, esto cambió, no es así, no se ha dado de esa manera. Entonces, por eso decimos, es un saber inacabado, ¿no? Qué interesante, jóvenes, contar de repente con estas teorías, con estas leyes, ¿no? Que nos permite entender quizá el medio en el que nosotros vivimos, ¿no? Entender todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y de hecho es muy bueno que esté en constante progreso y corrección. ¿Por qué? Porque si progresa y corrige, quiere decir que este concepto, estos saberes inacabados van mejorando, ¿ya? Se podía de repente esbozar una teoría antigua y de pronto descubren que no es así, que se da de otra forma. Entonces, eso es gracias a la ciencia. Aún así, hemos de reconocer que los logros obtenidos por el hombre en la conquista y transformación de sus medios se deben en parte a las leyes. Sí, la ciencia tiene eso, la ciencia utiliza muchas leyes, muchos teoremas, la ciencia se ayuda también de otras ciencias auxiliares, o perdón, se ayuda de otras especialidades que mejoran los conocimientos que el mundo científico ha suministrado, ¿ya? Por eso dice teorías, explicaciones y hasta las hipótesis que el medio científico ha suministrado, ¿no? ¿Cómo entender de repente los ecosistemas, ¿no? ¿Qué características tiene cada uno? Entonces, todo ello se debe, pues, a la ciencia ecológica, en este caso, que se encarga del estudio de nuestro hábitat, ¿no? Donde nosotros vivimos. Y de repente ustedes cuando han estado desarrollando el curso de medio ambiente, ¿no? Nos hablan de repente de las relaciones inter y intraespecíficas. Inter es con los demás del grupo e intra con los miembros dentro del grupo, ¿no? Entonces, esos también son conocimientos obtenidos debido a la observación, a la verificación, ¿no? ¿Cómo saber dentro de la ecología a qué le llamamos una relación intraespecífica y a una relación interespecífica? Intra cuando es dentro, ¿no? Por ejemplo, decimos, ¿no? Si observamos a los perritos, ¿no? Cómo conviven ellos, cómo delimitan su zona, ¿no? A través de, ¿no? Del orine, por ejemplo, que realizan. Entonces, esa es una relación característica que la ciencia sí, la ecología sí puede mostrar cómo se vive en ese ecosistema. Y cuando decimos inter, la relación de los elementos de un determinado lugar con otros, ¿no? De repente yo digo la flor y la abeja, ¿no? Hay una relación interespecífica allí. Entonces, esos son conocimientos que nosotros hoy día podemos verificar, podemos decir, sí, funciona así, se da de esta manera, porque la ciencia, lo ha hecho. La ciencia lo ha estudiado, la ciencia lo ha verificado, la ciencia lo ha demostrado, y de repente si hablamos de cuestión de la materia, de cuestión química, de los elementos, etcétera, todo ha sido posible gracias a que la ciencia lo ha podido demostrar. Entonces, ¿pero por qué hablar hoy de ciencia también? Porque nosotros dentro de las investigaciones también hablamos de una investigación científica.
Bien, entonces siempre es bueno recordar que la tecnología necesita como soporte, necesita como apoyo, necesita como fuerza los conocimientos científicos para a partir de allí poder ella ir creando, poder innovando, poder ir mejorando y poder ir creando, ¿no?, bienes y servicios muy útiles para nuestra vida en común. Bien, entonces, importantísima la ciencia y todo lo que nosotros hoy tenemos, ¿no? Cuando apareció el COVID, ¿quién hizo el estudio? Fue la ciencia, ¿no? Pudieron reconocer al COVID, ¿no? Ya con los estudios. ¿Y cómo son los estudios? Se hace pues a través de las muestras, ¿no? Empiezan a preguntar qué pasó, cuáles son los síntomas que los pacientes demostraron, signos y síntomas en este caso. Entonces ahí se pudo ir determinando cuáles eran los síntomas que se producían a partir de del contagio con COVID-19, ¿recuerdan? Con el coronavirus. Entonces, y que la ciencia también se encargó pues de hacer toda la investigación y de poco a poco ir proporcionándonos lo que debíamos y lo que no debíamos de hacer, ¿no? Hoy ya tenemos un gran aliado en este momento que son las vacunas, que están coadyuvando a la mejora de la situación o de la salud pública mundial gracias a la ciencia. Bien, entonces, son conocimientos científicos que ayudan a conocer. En el mundo jóvenes hubo un caso muy curioso de un medicamento. Ustedes saben que todo medicamento antes de salir al mercado tiene que ser probado, tiene que ser testeado, ¿no? Y yo siempre así en broma le digo a mi esposo, nosotros nos estamos vacunados, pero de verdad qué efectos habrán, le digo, porque ha sido un periodo tan corto de esta elaboración de vacunas, ha sido un periodo pequeñísimo, porque ustedes saben que las vacunas demoran 3, 5 hasta 10 años en tener un producto final. Bueno, lo cierto es que ya estamos vacunados y esperemos pues que no haya reacciones adversas. Entonces, me remito al ejemplo que les ponía. Entonces, más o menos en la década del 60, aparece un medicamento llamado talidomida. Este medicamento dice que era lo último en cuestión de mejora para las mujeres embarazadas y se sugería que se tome los 3 primeros meses. Ustedes saben que cuando gestamos, los 3 primeros meses son muy decisivos para el crecimiento y salud del futuro bebé. Bien, entonces la talidomida te evitaba malestares, la talidomida te evitaba dolores de cabeza, náuseas, todos los síntomas clásicos que se tienen en un embarazo. Entonces era, dice, lo último en Europa y lo empezaron a vender. Pero de pronto, creo que pasó un periodo, empezaron a nacer muchos niños con focomelia. La focomelia es una condición genética donde los niños nacen con los brazos así cortos, extremidades superiores e inferiores cortas, que parecen una foca, de ahí viene el nombre focomelia. Entonces, nadie sabía, pues, por qué razón había una incidencia de niños con focomelia. Entonces, a un pediatra, a un médico, se le ocurrió preguntarle a la mamá: señora, ¿usted toma algún medicamento durante su embarazo? Y la señora refirió talidomida. Empezaron a hacer las preguntas y talidomida, talidomida, talidomida. Entonces se dan cuenta de que ese conocimiento científico de la talidomida en la elaboración farmacológica había habido algo que no funcionó. Entonces, por eso dice en constante progreso y corrección. ¿Qué se hizo? Se tuvo que retirar a la talidomida del mercado. ¿Por qué? Porque ella estaba generando focomelia en los fetos, pues, si los niños nacían con esta condición. Entonces, hoy sabemos que la talidomida se usa en casos de lepra y también me parece que no sé qué otra enfermedad se puede usar la talidomida, pero no para evitar vómitos o evitar condiciones normales que tiene toda mujer gestante. Entonces, miren ustedes cómo la ciencia, el conocimiento científico del que va a hacer uso todas las especialidades sin excepción. En este caso les puse el ejemplo de la farmacológica, ¿no? En la elaboración de productos químicos. Entonces, miren, por eso constante progreso y corrección, jóvenes. Cuando hay errores, y siempre les he dicho, toda la vida el hombre hemos aprendido por ensayo y error. Por ensayo y error, les vuelvo a decir. Entonces, esto no funciona, algo está pasando, ¿no?
Lo mismo sucedió cuando empezaron a aplicar la vacuna Pfizer, si no me equivoco, que hubo una gestante que murió. Entonces empezaron a evaluar qué tan efectivo era en la gestante, pero fue un caso aislado. Y de hecho también en cuestión médica siempre hay estadísticas, ¿no? Se da o no se da, ¿no? Entonces la ciencia usa todo ello para cada día hacer del trabajo un trabajo mejor. Entonces es un aliado importantísimo para la tecnología para lograr los objetivos que la tecnología precisa. Bien, entonces vamos a ver ahora. Wow. Pero ¿qué usa la ciencia? La ciencia usa el método científico. Cuando nosotros hacemos cualquier tipo de estudio, de investigación, siempre vamos a usar un método. ¿Por qué? Porque el método es el caminito que me conduce a llegar a un fin, a un objetivo. Entonces, la ciencia tiene su método propio y es llamado científico. Es el método, modo que utiliza la ciencia para lograr el conocimiento. Permite investigar, permite ver el modo de pensar, cuyo propósito es descubrir el funcionamiento del mundo, penetrar en las conexiones dentro de él para saber qué existe entre ellos. Bien, entonces, ¿cuál es la finalidad de este método científico? Primero, genera conocimientos, o sea, algo nuevo, cosas novedosas, que quiere descubrir, quiere interpretar, quiere dar a conocer. ¿Y cuál es el segundo paso? La verificación de dicho conocimiento. O sea, si no hay conocimientos científicos, la ciencia no los aprueba porque tienen, vuelvo a repetir, que ser debidamente verificados. Tienen que ser debidamente testeados, tienen que saber que se dan o no se dan, pues, ¿no? Si es cierto o no es cierto. Entonces, les decía de que la ciencia tiene su método propio, que es el científico. ¿Bien? Pero hay dos conexiones entre los procesos. De hecho, que dentro de ellos está el proceso científico y el proceso tecnológico. Es cierto que tanto ciencia y tecnología son formas organizadas del conocimiento. Claro que sus fines son distintos. A ver, ¿qué me dice? Ya dije la semana pasada que la tecnología viene a ser la manera de conocimientos y técnicas que nosotros vamos a aplicar con la finalidad de poder crear nuevos productos, ¿no? En ese caso, nuevos bienes y servicios. Bien, entonces necesito que Mari Carmen Tipismana lean todos lo que dice ciencia y tecnología y qué entienden por ello. Voy a empezar a preguntar. Mari Carmen, ¿me lees lo que dice ciencia y tecnología, hija? Mari Carmen. Ya, Miss. A ver, hija. Solo lo que es ciencia y... Tecnología. Ya. Ciencia desea comprender y explicar la realidad y tecnología desea saber cómo actuar y proveer soluciones prácticas. Ya está. Entonces, una viene la realidad y la otra soluciones prácticas. Vamos interpretando eso, ¿ya? A ver, Claudia Vera. Claudia, léeme qué es investigación científica y qué es investigación tecnológica. La investigación científica se orienta a los procesos naturales y sus leyes, como la biología, la física, la química, la matemática, para descubrir cómo se llevan a cabo. Y la investigación tecnológica se orienta a buscar nuevas aplicaciones a estas leyes naturales. Gracias, hija. Bien, entonces, ¿qué entendemos por ambos conceptos? Cuando decimos ciencia y tecnología, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia que nosotros podemos de repente encontrar entre ellas? ¿Habrá o no habrá? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Nadie? Miss, que la ciencia comprende y la tecnología soluciona. Ya está, muy bien, hija, comprende. Efectivamente, la ciencia entiende, la ciencia busca respuestas, ¿ya? Y la tecnología no, la tecnología usa ese conocimiento científico y lo hace así, lo soluciona, busca soluciones prácticas. Toma de base a la ciencia, a partir de ahí empieza a crear, empieza a generar, empieza a traernos instrumentos, elementos, productos, alternativas nuevas. Más abajo dice
que la científica se orienta a los procesos naturales y sus leyes. Sí, ¿no? Entender la biología, entender de repente la relación dentro del ecosistema marino, de repente, ¿no? Entender eh, las diversas comunidades, ¿no? ¿Por qué de repente, por qué de repente la corriente fría nos permite a nosotros, en este caso en el mar, tener una mayor proporción de peces? Entonces, ¿se dan cuenta? Esos son estudios que hace la investigación científica, ¿no? Y eso nosotros pues hemos conocido debido a los estudios que se han dado, ¿no? ¿No? Yo siempre, cuando era niña, yo escuchaba la corriente peruano de Humboldt y la corriente del Niño. Y yo decía, ¿por qué se llamará corriente del Niño? Y de allí, después, ya mucho tiempo después, descubro que se llama así porque esta corriente es una condición de aguas calientes que aparecen en el norte del Perú y aparece por Navidad, por esa semana de diciembre, por eso viene el nombre corriente del Niño, ¿no? Pero sí asumía que la corriente de Humboldt debería haber sido su descubridor. Y me interesó saber cómo descubren esta corriente fría. Y resulta que la vida del barón de Humboldt había sido una vida muy rica en experiencias. Él era un científico europeo. Dice que, bueno, tenía muchísimo dinero Humboldt, ¿ah? Tenía muchísimo dinero. Entonces Humboldt todavía es de la época de Bolívar, ¿no? Humboldt se encontró con Bolívar en Francia, fueron amigos, tuvieron muchas reuniones sociales. Entonces la cuestión es que Humboldt se viene por América y se interesa mucho, dice, por la geografía nuestra en el Perú, y él fue el descubridor de la corriente marina y todo fue por observación, ¿no? Quería entender, dice, por qué la gran cantidad de peces que tenía nuestro mar, y hizo una serie de mediciones de temperatura y entendió que era por la frialdad de las aguas marinas. Por eso es que en reconocimiento nosotros le llamamos la corriente peruano de Humboldt, ¿ya? Y la otra es la corriente del Niño, ¿no? Entonces, miren ustedes, y todo esto es investigación científica, dentro de determinadas especialidades quizás, pero investigación científica, al fin y al cabo, ¿no? De ahí cuando descubre los pingüinos, por eso es que los pingüinos se llaman pingüinos de Humboldt, porque él los descubre, ¿no? Y una serie de descubrimientos que tuvo este científico a nivel mundial, ¿no? Entonces, él también creo que descubrió el Chimborazo en uno de los volcanes más grandes de América. Entonces, fue un gran estudioso que trabajó también muchísimos años para el gobierno de Estados Unidos en la investigación de su flora y de su fauna. Entonces, miren ustedes, todo lo que nosotros tenemos está debidamente probado, ya está debidamente, es razonable, ¿ya? ¿Por qué? Porque la investigación científica sí lo ha demostrado, ¿ya? Tiene la química, la matemática, ¿no? Está la sociología, el derecho, ¿no? Todos ellos son investigaciones también que han permitido, bueno, ustedes dirán el derecho, bueno, el derecho no me crea nada, pero ha permitido pues mejorar las relaciones de la vida social entre las personas, ¿no? Que ha sido un punto importante también para poder comprender cómo debemos nosotros actuar dentro de la vida social. Bien, y la tecnológica se orienta a buscar aplicaciones a estas leyes, ¿no? Bueno, ¿cómo me va a servir la química en la creación de tal cosa? ¿Me permitirá la matemática sumar tal invento? Entonces todo ello se relaciona. Una entiende la realidad y la otra busca soluciones prácticas. Entonces eso creo que sí quedó claro. Bien. Miren, todo lo que hace la ciencia observa, conoce, verifica, explica y predice, ¿ya? Las primeras corresponden a la ciencia y las últimas a la tecnología. Entonces ya la ciencia hizo todo el camino, ya se la dejó fácil a la tecnología. Ya le sumó, ya se la hizo, ahí está. Miren la flecha hacia arriba, retoma la predicción. Entonces la tecnología dice, no, la ciencia ha dicho tal cosa, la ciencia ha determinado tal punto, entonces la tecnología lo usa. Establece el problema, que nosotros lo conocemos, ese problema como una necesidad. Recuerden que la tecnología
asume los problemas pero como necesidades, aquellas cosas que nos hacen falta en la vida social, ¿ya? Aquellas cosas que observa el medio y dice, ah, no, acá le falta tal cosita, vamos a crear algo para cambiar esa situación. Entonces determina el problema, documenta el problema, o sea, empieza a buscar información, se basa en un marco teórico, se ayuda en la ciencia para conocer por qué sucede, qué pasó, qué necesita. Luego diseña. El diseño tecnológico también es un punto muy importante dentro de la tecnología. Implementa y empieza con la creación, buscar, implementar, crear. Evalúa. La tecnología también tiene que determinar si esto sirve o no sirve. Ya, si bien la ciencia verifica, la ciencia dice es verdad o no, un conocimiento científico, la tecnología evalúa lo que ha creado. Evalúa esa licuadora, ese televisor, esa computadora, etcétera. Lo que ella haya inventado. Y luego comunica. Sí, ¿por qué comunica? Ambas comunican. La ciencia comunica para darle una respuesta a un estudio y la tecnología comunica para dar a conocer los nuevos bienes y servicios que ha implementado. Miren, ¿eh? La ciencia se encarga de un estudio. La ciencia ve todo lo relacionado a nuestro medio. La tecnología soluciona necesidades. La tecnología es aplicadora. La tecnología es creativa. La tecnología implementa productos y los comunica. De hecho, que los tiene que comunicar. Y hoy día el tema de marketing es un tema muy utilizado. ¿Por qué? Porque si no hubiera marketing, no sabríamos de las cosas que existen en el mercado. ¿Ya? Desde la cosa de repente más pequeña, como que puede ser un arete, hasta cosas tecnológicas en gran proporción. Claro, ustedes dirán, el arete no es tecnológico, de hecho que no, pero desde lo más pequeño, como le digo, hasta procesos mucho más complejos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya? Que nosotros vamos a encontrar. Tenemos la tecnología y la técnica. ¿Por qué hacer una diferencia entre ellas? Porque de hecho también existe. Les dije que la técnica era la suma de todas aquellas tecnologías. La tecnología era la suma de cada técnica sumó y de pronto aparece la tecnología. La técnica son habilidades, destrezas, manualidades que el hombre lo hizo de manera empírica, ¿no? Estas técnicas básicamente son primitivas. Son técnicas que se fueron mejorando, pero que permitieron el desarrollo de la tecnología. La técnica se basa en el conocimiento empírico y la tecnología en el conocimiento científico. ¿Ya? Miren la diferencia, el conocimiento empírico, aquellos conocimientos propios de la experiencia, ¿no? Que el hombre va adquiriendo debido justo a aquellas situaciones que tuvo que vivir. Entonces, por eso se dice conocimiento empírico. Y el conocimiento científico es aquel que usa la tecnología para generar ya una tecnología de punta o avanzada. ¿Bien? Miren ustedes esta figura. Esto es muy común en una etapa de la investigación. Ustedes han transitado por estas fases, vamos a llamarle así, cuando tenemos que hacer algún tipo de investigación. Alejandra Barón, ¿crees, hija, que todos podemos investigar? ¿Qué dices, Alejandra? ¿Todos podemos investigar? ¿O la investigación solo le corresponde a los investigadores? ¿Qué crees tú? ¿Mm? A ver, te escucho, Nicole. Creo que todos podemos investigar, ya que gracias a la nueva tecnología, como el Internet, nos ayuda a poder entrar y encontrar muchas páginas que antes no se podía. Muy bien, Nicole, muy acertada tu respuesta. Sí, jóvenes, todos, sin excepción, tenemos la capacidad de poder investigar. ¿Ya? Tenemos esa facultad. ¿Por qué? Porque tenemos habilidades, pues poseemos conocimientos, tenemos la capacidad de diferenciar, la capacidad de inquirir, de preguntar, de esbozar,
no sé, de querer conocer algo. Entonces, todos hacemos investigación, todos sin excepción, ¿ya? Desde un bebé pequeñito que pregunta de repente por qué duele, por qué frío, por qué calor, qué sé yo, hasta los investigadores más grandes del mundo. Todos tenemos esa capacidad. ¿Por qué? Porque la investigación es querer una respuesta a algo. Y esa es investigación, ¿ya? Queremos conocer. Entonces ustedes hacen investigación, de hecho que lo hacen, hasta de una simple tarea que les podemos dejar en la plataforma virtual, de repente hasta una monografía, siguiendo las leyes APO, las leyes establecidas para realizar una monografía, pero igual es investigación. Entonces, siempre dice, bueno, ¿qué quieres investigar, no? ¿Qué te apasiona? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué tema te interesa, no? ¿Qué quieres averiguar sobre ese tema? ¿Qué buscas? Siempre nosotros generamos preguntas o hipótesis, ¿ya? Cuando hablamos de investigación científica siempre vamos a encontrar hipótesis. ¿Por qué? Porque la hipótesis permite decir si una afirmación es verdadera o no, y gracias a mi investigación yo voy a determinar si esto es verdad o esto es mentira, ¿no? De repente yo puedo decir uso de agua potable y mejora de la salud de la población del asentamiento humano tal. Entonces yo diré, el agua potable influye en la salud de la población del asentamiento humano tal. El agua potable no influye en la salud de la población. Tendré que verificar por qué influye, por qué no influye. Y gracias a mi investigación, luego de que veo mis hipótesis, luego de que encuesto, converso con la población, recojo datos, etcétera, determinaré si influye o no influye. Entonces, la investigación, jóvenes, la hacemos siempre. Ustedes la hacen todos los días, desde cosas simplísimas hasta trabajos muy complejos que de repente necesitan investigarlo, como dijo su compañera, que tenemos esa facultad de poder usar Internet, que es un gran medio de información que nos ayuda muchísimo a esas tareas. Bien, entonces luego digo, ¿qué se sabe sobre esa cuestión? ¿Qué términos es necesario definir? Lees y redactas el marco teórico. Fátima Uchuya. Fátima, ¿recuerdas que era el marco teórico? El año pasado ustedes trabajaron fundamentos de investigación. ¿Estás ahí, Fátima? Sí, disculpe, ¿cuál era la pregunta? Claro. Ustedes el año pasado han trabajado fundamentos de investigación. ¿Recuerdas que era el marco teórico? ¿A qué le llamamos marco teórico? ¿O me equivoco? Sí, ustedes segundo han llevado fundamentos de investigación y creo que el profesor Iván les ha enseñado fundamentos de investigación. ¿Qué era el marco teórico? ¿Que se refiere a las fuentes? Ya, se buscan fuentes de información. Muy bien, María Centeno. Sí, nos has aproximado a lo que es el marco teórico. Marco teórico. Ahí también ingresa lo que es la teoría, lo teórico. Lo teórico, perfecto. Muy bien, María, sí. El marco teórico es la información que yo puedo recabar de acuerdo a lo que yo estoy estudiando, ¿no? Hace un momento les hablé de la influencia del agua potable en la salud, entonces yo buscaré qué es la salud, cuáles son los condicionantes de salud, qué es el agua potable, cómo influye en la salud de la población, etcétera. Buscaré toda la información teórica sobre ese punto. Y ese marco teórico siempre va a estar definido por mis variables, ¿ya? Tanto la variable independiente como la variable dependiente, ¿no? Que era la independiente la causa y la dependiente el efecto, ¿no? Entonces, eso ustedes lo han llevado el semestre pasado. Entonces, la investigación nos permite esbozar un marco teórico. ¿Qué información te falta? ¿Cómo podrías hallarla? Entrevistas, encuestas, observación y experimentos. Siempre nos remitimos a un instrumento de evaluación. En este caso, el más usado es la encuesta. ¿Por qué es la más usada la encuesta? Porque la encuesta es una forma anónima de recoger información, le permite al entrevistado tener una mayor libertad al responder, no se toma nombre, no se pide edad, ¿no? De repente en algunas encuestas que sí son de repente sociodemográficas sí van a pedir esos puntos, ¿ya? Pero es un instrumento de recojo de información muy válido y muy rápido de realizar, ¿no? Entonces, y ahora, jóvenes, hay un sinfín de cositas, ¿ah? Yo enseño en cuarto proyectos de investigación y nosotros
trabajamos, yo en verdad no sabía y eso a veces me siento muy contenta porque hay algunas que me dicen, mire, voy a trabajarlo con, con Google Forms, me dice. Y bueno, en ese momento ya las señoritas están en sexto semestre, con ella fue en cuarto, o sea, hace un año atrás. Y yo decía, ya había visto Google Forms, porque cuando hemos tenido algún tipo de capacitación nos mandan para llenar la asistencia con ese formato, para responder 5 preguntas, pero nunca me había animado a saber qué era Google Forms. Entonces, yo les dije, bueno, ¿cómo es? Me dijeron, nosotros podemos hacer preguntas en línea. Entonces, no pregunté más porque en verdad sentí que debí de haberlo yo hecho, no ella. Sentí que yo debí de haberles informado a la señorita. Entonces, le digo a mi hija, mi hija todavía es adolescente, tiene 15 años, le digo, sí, sí, mami, me dice, hay un formato en internet. Le digo, recién me avisas, es que no me has preguntado, me dice. Es bien sencillísimo para hacer y nos ha permitido, el año pasado, ya trabajé con ese, poder encuestar a 300 personas a través de un link. Miren ustedes cómo se nos ha minimizado también esa tarea. Claro que cuando es una encuesta de observación, a veces uno quiere estar allí, quieres estar con el entrevistado, preguntarle de manera directa, ¿no? En este caso podría ser cuántas veces al día tienen agua potable, qué tal es el servicio, de qué les sirve, en fin, ¿no? Si tiene o no tiene el servicio en casa, cómo le llega, ¿no? De acuerdo a la investigación que hago. Pero este tipo de encuestas, a mí me sorprendió, yo no sabía, de repente ustedes hasta trabajan con ellas y son cosas que la tecnología nos permite, ¿ya? La tecnología nos permite hacer, que ya no necesito estar al frente del entrevistado, sino puedo enviarlo y lograr una respuesta concreta, ¿no? Y es facilísimo porque de ahí se carga todo, tú abres tu encuesta y está todo cargadito, te sale, incluso te sale hasta gráficos, cuántos respondieron, qué respondieron, de verdad que es muy interesante todo lo que nosotros podemos encontrar a través del internet. Bien, entonces, definitivamente la encuesta es un medio rápido que nos permite cargar esa información. Procesas, analizas, contrastas. De hecho que sí, una vez que yo tengo los datos, yo los tengo que analizar, los tengo que tabular, tengo que hacer mis gráficos en Excel, tengo que hacer ya sea mis barras o de repente mis gráficos de tortas o gráficos de barras, ¿no? De acuerdo a lo que yo necesito. Redactas una respuesta a la pregunta que te planteas. ¿Qué es lo que busco, no? ¿Para qué perseguí en esa investigación? Eso ustedes, en el caso de investigación científica, lo hacen en la matriz de consistencia, que estoy segura que saben de qué hablo. Es ese gráfico largo de cuadros que había y te preguntaba muestra, población, hipótesis, variables intervinientes, variables intermitentes, ¿se acuerdan? Ese cuadro. Y comunicas tus hallazgos y los difundes. Sí, la investigación tecnológica también difunde sus estudios. ¿Por qué? Porque nosotros recomendamos, concluimos ese estudio y luego se recomienda, que es lo que se realiza dentro de este tipo de investigación. Bien, entonces todos están en esa capacidad de poder realizar investigación. ¿Ustedes lo hacen? De hecho que sí lo hacen. Bien, pero ¿qué es la investigación tecnológica? A ver, ¿qué me dice? ¿Quién llamo? A ver, un varoncito, ¿no hay? A ver, Feria Aquino Gianfranco. Lo registré, no sé si está acá. Feria. No está, creo. ¿No hay otro varón? Gracias, varón. Y Alejandra. Bien, a ver. No, no tengo a otro. A ver, Hernández García, Oscar David. Oscar, ¿qué dice ahí de la investigación tecnológica? Leo lo que está ahí, ¿no, profesora? Sí, hijo. No me escuchó, creo. Bueno, en todo caso, nos dice que es la actividad que usa el método científico y va a descubrir nuevos conocimientos. ¿Para qué? Para que estos conocimientos que ha encontrado pueda, pues, adherirle nuevas aplicaciones.
para el diseño de un producto, proceso industrial, maquinaria o equipo. Bien, entonces es la investigación tecnológica. Es la actividad que usa el método científico para a partir de ahí poder ir pues incrementando, ir buscando, ir haciendo algún cambio para mejorar el producto. ¿A qué se refiere con el producto? De repente esto, algo final, ya algo concluido, es un producto. También la investigación tecnológica se da en el proceso industrial, o sea, quiere decir dentro de las maquinarias que elaboran un producto determinado y también en los equipos, ¿ya? Cualquier tipo de equipo, sea industrial o no, que permita la creación de nuevos productos. La investigación tecnológica. ¿Cuáles son los pasos de la investigación tecnológica? Logra determinar un saber hacer técnico. Este saber es un recurso rentable que brinda beneficios económicos. Por ello se protege con el secreto, se patenta. Esto tiene la investigación tecnológica. Con la científica también, pero ¿por qué es más visto en la tecnológica? Porque la tecnológica hace inventos, la tecnológica crea. Entonces, si yo voy a crear algo, es lógico que se me patente, ya se proteja ese secreto creativo mío. ¿Y cómo lo protejo mi secreto creativo? A través de las patentes. ¿Ya? Las patentes me dicen, oye, tú, fulano de tal, eres el creador de tal. Y me dan todas las condiciones, todas las garantías de que mi producto es solo mío. Ya por eso dice, se patenta, ¿no? Este lapicerito que tengo acá ha sido uno de los inventos de repente de mayor trascendencia para la humanidad, pero no encontramos quién fue el primero que lo crea. No hay autor de esto. No tiene autoría este bolígrafo. Ya posteriormente lo han patentado, pero se dice que el primero no se creó y nadie sabe quién lo creó. De repente apareció y bueno, dijo, ¿quién inventó este lapicero? Y nadie era el dueño. Entonces por ahí apareció otro que lo mejoró y lo patentó. Mire, se dan cuenta. Entonces cuando yo patento, de hecho voy a recibir regalías, voy a recibir dinero por esta creación. De hecho está de acuerdo a la demanda y al uso que tenga el invento entre la población. Se investiga, la tecnología investiga, idea e innova. Ahí tiene la investigación que viene de ese marco científico. Idea, crea, busca y luego lo innova. ¿Por qué lo innova? Porque eso tiene la tecnología. La tecnología no deja los productos finales. La tecnología crea hoy un producto, pero luego los innova, les da una bañada, los cambia, les pone ropa nueva para hacerlos más atractivos para la población. ¿Para qué? Para que los compren simplemente, ¿ya? Por eso decimos los innova, o sea, los mejora, les da otro diseño, como le hice hace un momento, les cambia de ropa con la finalidad de que tenga mayor demanda, porque la tecnología justamente gira en torno a cómo se mueve el mercado de la competencia en relación a bienes y servicios. La investigación tecnológica investiga y transforma. ¿Qué vamos a obtener? Acciones, requisitos, características, materiales, costos, participantes, responsables, métodos y demás circunstancias que describen el qué y el cómo, con lo que se promueve el logro de objetivos. ¿Dónde? En el área de producción. Todo lo que involucra la tecnología. ¿Qué características, qué materiales, costos, todo? ¿Por qué jóvenes? Porque la tecnología genera ingresos, la investigación tecnológica genera ingresos. La científica no, la tecnológica sí. La científica quizá a través de los premios Nobel, pero la científica no, la tecnológica, a partir de esas creaciones es donde la producción se va a incrementar. Vuelvo a repetirles, siempre y cuando la demanda de la población sea mayor. Entonces si es mayor, de hecho va a necesitar que haya un mayor número de personas que quieran adquirir bienes y servicios. Esta se alcanza en un plazo fijo y constituye un conocimiento utilizable de manera inmediata. ¿Y en qué se concreta esta investigación tecnológica? En inventos, diseños e innovaciones. Todos son negociables, todos sin excepción. ¿Por qué decimos que son negociables? Porque ya les dije, porque se someten a la producción y de hecho se someten
a las grandes corporaciones también que permitan que estos inventos se muevan de un lugar a otro. Importancia de la investigación científica y tecnológica. Siempre el hombre, desde que apareció en el mundo, hemos ido teniendo necesidades. Con todo ese conocimiento que día a día llegó, que el conocimiento se amplió, que el hombre mejoró, que el hombre cambió, que el hombre descubre, nuestros procesos intelectuales, de hecho, no se han detenido. El conocimiento sigue. Y de una u otra manera, estamos como que sometiendo al mundo a nosotros. O sea, me refiero a la naturaleza, al espacio en el que nosotros vivimos. Bueno, estos son los pasos que ya ustedes los conocen claramente, ¿no? En relación a planteamiento, al marco teórico, a los antecedentes, metodología, ¿no? Que son puntos en sí que tienen mucha relación entre uno y el otro, que convergen entre ellos, ¿no? Que permiten que esa relación pues esté siempre presente porque uno se apoya en el otro. Y en este caso, la tecnología necesita, como dije, de ese marco científico para hacer que esas ideas generen pues nuevos prototipos, generen nuevas estructuras, generen nuevos cambios y que esta idea ya concretizada permita, vuelvo a insistirles, la creación de nuevos productos. ¿Por qué es importante? ¿Ya? Gracias a ambos vamos a conocer el mundo en que nos encontramos, porque hace que nosotros pues tengamos o analicemos las cosas de una manera más crítica y reflexiva. ¿Por qué más crítica y más reflexiva? Porque es necesario que nosotros también, para poder hacer uso de los instrumentos tecnológicos, tenemos que saber manipularlos, tenemos que saber utilizarlos, ¿ya? Tenemos que estar también a la vanguardia de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿ya? Tenemos que tener dominio sobre esos instrumentos, ¿no? Creo que les puse la semana antepasada un ejemplo de si no sabía, creo que les conté mi caso cuando no supe prender la computadora y qué pasó. Entonces, si no sé prender la computadora, de hecho voy a estar en otro mundo, voy a estar perdida, no voy a saber cómo llegar a ella. Entonces, eso nos hace que de repente nos volvamos más interesados en los cambios tecnológicos que existen. Gracias al conocimiento tecnológico hay mayor producción de bienes y de servicios. De hecho, eso sin ni discutirlo. Bien. ¿Qué niveles tiene? Describe, o sea, da a conocer la situación del objeto. Propositivo, cuál es su objetivo, qué es lo que busca, qué es lo que quiere. Y evaluativo, sí, es el que permite saber, pues, qué tan útil va a ser ese bien o servicio que se ha elaborado. En verdad, lo que yo estoy creando va a tener utilidad dentro de la comunidad. Por eso es que hablamos de estos niveles de la investigación tecnológica. Dice allí, el nivel de investigación es el grado de profundidad con lo que se estudia ciertos fenómenos o hechos de la realidad social, y todo ello dentro de una investigación. Ahora, el nivel evaluativo también me permite a mí entender que no todos tenemos las mismas necesidades, jóvenes. Mientras para mí algo sea necesario, para ti ya no lo es. ¿Por qué? Porque todos vivimos de manera distinta, entonces a eso también se ajusta la investigación, ¿ya? No todos vamos a tener siempre los mismos deseos o las mismas necesidades, ¿ya? Eso es desde cualquier punto de vista, es así, siempre seguirá siendo así. Bien, ya me imagino que tienen la tarea resuelta que estaba programada para esa semana. Bien, jóvenes, hasta aquí he concluido lo que es nuestra tercera semana de trabajo. Nos estamos viendo para poder realizar la semana que